Un mes después de la boda de mi hija, el fotógrafo me llamó y me dijo que había visto algo terrible en las fotografías. Hablaba tan bajito que tuve que pegar el celular a la oreja como si las palabras quemaran. «Por favor, venga ahorita mismo». Dijo, «Venga sola». Y no le diga nada así a su hija. No contesté de inmediato. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, el eco de su voz rebotando entre mis pensamientos. La palabra terrible no cabía en ese día. Esa boda había sido perfecta, planeada con calma, cara, llena de sonrisas, copas alzadas y promesas dichas clarito frente al micrófono. No había nada terrible, no podía haberlo. No debería estar llamándola, siguió con la voz tensa, como si le costara trabajo controlarla. Pero, después de lo que vi, no pude quedarme callado. La línea se quedó en silencio. No colgó. Solo esperaba. Le dije que iba para allá. Solo cuando corté, comprendí que me temblaban las manos. Esta historia es creación original del equipo Cicatrices y Justicia, inspirada en los rincones ocultos de la vida familiar y contada con la intención de generar conexión emocional y comprensión. Me llamo Perla Morales. Toda mi vida adulta creí que si uno trabaja duro, quiere a sus hijos y no se mete en la vida ajena, al final todo encuentra su lugar. Esa mañana parecía uno de esos lugares encontrados. Ya había tomado mi café. La casa estaba en calma. El álbum de la boda seguía cerrado en la repisa donde yo misma lo dejé forrado de lino blanco, con el nombre de mi hija grabado chiquito en la esquina. Pensaba hojearlo algún día cuando el ajetreo se calmara y el recuerdo se volviera tibio. En lugar de eso, agarré las llaves. El estudio del fotógrafo estaba en el centro de Guadalajara, un lugar al que solo había ido una vez, para probar el diseño y agradecerle. Aquel día fue profesional, seguro de sí mismo, casi alegre. Ahora cuando me abrió la puerta, ni siquiera me miró a los ojos. «Perdóneme», dijo de entrada. No sabía cómo más manejar esto. Cerró con llave detrás de mí. No nos sentamos de inmediato. Me preguntó si quería agua. Moví la cabeza. Se frotaba las manos como quien retrasa lo inevitable sin querer. Ahí noté lo cuidadoso que estaba eligiendo cada palabra, cuánto se detenía como midiendo el golpe antes de soltarlo. Revisé los archivos mientras armaba el álbum final. Dijo, «Me topé con algo que no formaba parte de la cobertura de la boda. No fue posado. No fue a propósito». Me miró un segundo y volvió a bajar la vista. «No lo busqué», añadió, pero una vez que lo vi, ya no pude borrarlo de la cabeza. Pensé en la cara de mi hija caminando hacia el altar, tranquila, segura. Pensé en su esposo esperándola al frente, manos cruzadas. Pensé en lo orgullosa y aliviada que me sentí. El mundo se veía firme. «Terminado». «Enséñeme», dije. Asintió, giró hacia su computadora y agarró el ratón. Cuando la pantalla se encendió, algo dentro de mí se movió callado e irreversible como cuando cierras una puerta muy adentro de la casa. Lo que fuera que había en esas fotos, entendí en ese instante que la boda que yo recordaba y la verdad que ibas a saber no eran la misma cosa. Cuando regresé manejando del estudio del fotógrafo, la tarde ya había vuelto a su forma de todos los días. Semáforos, calles conocidas. Nada parecía distinto, y eso de alguna forma lo hacía todo peor. En casa la casa me recibió como siempre, silenciosa, predecible. Dejé la bolsa en la silla de la entrada y me quedé parada más tiempo del necesario, escuchando. Ni voces, ni pasos. Solo el zumbido del refri y el tic-tac leve del reloj sobre la estufa. El álbum seguía en la repisa. No lo toqué. El día de la boda había sido impecable. Todavía me lo decían. Me paraban en el mercado, en la iglesia, en la fila de la farmacia. «Fue de las bodas más bonitas que he visto en mi vida», me dijo la señora Calder apenas la semana pasada. «Debes estar muy orgullosa». Sonreí con la sonrisa practicada de quien ya ha oído eso 1000 veces.
Lo estoy, contesté porque era cierto. O al menos lo había sido. Recordé estar al lado de mi hija antes de la ceremonia, acomodándole el encaje de la cola. Ella me tomó las manos y soltó una risita suave. ¿Te puedes creer que ya llegó el día? ¿Te ves muy tranquila? Le dije. Eso me sorprende. Sonrió firme sin titubear. Sé perfectamente lo que estoy haciendo, mamá. Esa seguridad me calmó algo por dentro. Claro que me preocupé. Las mamás siempre nos preocupamos. Pero le creí a la forma en que lo miraba. Le creía como él le tomó la mano durante los votos fuerte pero no posesivo, sonriendo en el momento justo. En el banquete mi hermano se acercó y me dijo: «La hiciste bien. Esto se siente correcto». Asentí, levanté la copa y me permití disfrutar. Yo me fijaba en los detalles porque a mí los detalles me importan. Las flores, la música, cómo mi hija se reía con sus amigas, cómo su esposo me agradeció después apretándome la mano y diciéndome: «Le prometo que voy a cuidarla». Le creí. Ahora sola en mi cocina repetía esa frase en mi cabeza. La volvía a oír, pero sonaba distinta, más delgada, como algo aprendido de memoria más que sentido de verdad. El celular vibró en la mesa. Mensaje de mi hija. «Ya estamos desempacando los últimos regalos. Todavía no me la creo lo generosos que fueron todos». Miré la pantalla antes de contestar. «Me alegro», escribí. «Te mereces ser feliz». Las palabras salieron automáticas, seguras. Minutos después, llamó mi hermana. Oí que el fotógrafo ya terminó el álbum. «¿Ya lo viste?» Aún no, dije. «Pues tómate tu tiempo». Me contestó: «Hay momentos que hay que saborearlos». Cuando colgamos me quedé sentada en la mesa de la cocina con las manos cruzadas. La silla de enfrente estaba vacía, pero casi podía verlas a ella sentada como antes, con las piernas recogidas hablando rápido cuando algo la emocionaba. La boda había sido un cierre. Así la había tratado yo. Capítulo cerrado. Tarea cumplida. Le había dado todo lo que pude. Apoyo. Estabilidad. Un comienzo. La voz del fotógrafo se coló otra vez en mi cabeza, baja y cuidadosa. «Algo terrible. Venga sola». No le diga así a su hija. Los aplausos se habían apagado. Los invitados se fueron. Las tarjetas de agradecimiento ya estaban escritas. Y aún así, la historia no se había acomodado como yo creía. Me levanté, pasé junto a la repisa, y mis dedos rozaron el álbum sin abrirlo. Lo que esperaba entre esas páginas ya no se sentía como recuerdo. Se sentía como algo que quedó a medias. El fotógrafo no se sentó de una vez. Yo tampoco. Se quedó parado junto al escritorio, apoyando las manos en la orilla como si necesitara sostén. Ahí me di cuenta lo distinto que se veía del hombre que recordaba el día de la boda. Aquel día andaba ágil, confiado, moviéndose fácil entre los invitados. Ahora traía los hombros tensos y cada movimiento medido. «Primero, necesito que entienda algo», dijo. No le marqué en cuanto lo que lo descubrí. Asentí una vez. Dijo que le costó tiempo. Me costó valor. Me corrigió en voz baja. Y todavía no estoy seguro de tener suficiente. Al final se sentó, pero a medias, encaramado en la silla más que acomodado. Llevo casi 20 años fotografiando bodas. He visto muchas cosas que la gente no sabe que quedaron grabadas. No lo interrumpí. El silencio era la única respuesta respetuosa. Normalmente es inofensivo, siguió. Una pelea familiar de fondo. Alguien que se pasó de copas. La novia llorando en un pasillo porque la presión la rebasó. Esas cosas no van al álbum. Son humanas. Apretó la quijada. Esto no fue así. Crucé los brazos más para anclarme que por frío. Entonces, ¿por qué no llamó antes? Bajó la mirada que estás a sus manos. ¿Por qué llamarla pone en riesgo mi carrera? La sinceridad me pegó más fuerte que si la hubiera suavizado. «Me pueden demandar», dijo, «por incumplimiento de contrato, por difamación, por daño moral».
He visto colegas perderlo todo por menos. ¿Y por qué llamó entonces? Pregunté. Exhaló despacio. Porque ya tomé la decisión de callarme antes. Eso me puso alerta. Levantó la vista un segundo y me miró apenas. Hace como 5 años fotografié otra boda, contó. Otra ciudad. Otra pareja. Capté algo que no debía. Me convencí de que no era asunto mío meterme. ¿Qué pasó? Se divorciaron antes del año. Divorcio feo. Infidelidad, manipulación económica. La novia me buscó después. Me preguntó si había visto algo ese día. Le dije que no. Se le fue la voz. Mentí. La palabra quedó pesada entre nosotros. Me dijo que ojalá alguien la hubiera avisado, siguió. Que habría cancelado la boda si lo hubiera sabido. Dormí mal mucho tiempo. Moví el peso de un pie al otro. Y esta vez, dijo, abrí los archivos para terminar el álbum y me di cuenta que estaba parado en la misma encrucijada. Giró un poco la pantalla hacia mí, pero no la despertó todavía. Discutí conmigo mismo días enteros. Me repetí que no era mi responsabilidad, que cada familia tiene sus dinámicas, que la verdad también lastima. Bajó más la voz. Pero el silencio también lastima. Lo miré a la cara. No había drama, ni satisfacción, solo desgano y decisión. No busqué lo que encontré, repitió. Estaba ajustando la exposición antes de la ceremonia, probando ángulos desde las ventanas de la terraza. Su hija todavía no llegaba. Se me apretó el pecho al oírla nombrar. Estuve a punto de borrar los archivos, confesó, más de una vez. Pero las marcas de tiempo, la secuencia, la nitidez. No pude hacerme loco. Me senté enfrente. Dijo que vio algo terrible. Asintió despacio. Terrible porque fue a propósito. A propósito, como encendió el monitor, pero dejó la mano en el ratón como pidiendo permiso sin palabras. No había pánico. Ni culpa. Ninguna sensación de que fuera un error. Se me cerró la garganta. Me está diciendo que no fue accidente. Le estoy diciendo. Respondió con cuidado que lo que vi parecía un hombre que sabía perfectamente lo que hacía y que ya había decidido que nada lo ibas a detener. La habitación se sintió más chica. No en tamaño, sino en aire, como si todo el oxígeno se lo hubiera tragado, lo que aún no me enseñaba. Puso los dedos sobre el ratón. Una vez que vea estas imágenes, señora Morales no va a poder dejar de verlas. Hizo una pausa y añadió bajito. Yo no podía ser la persona que se las ocultara. La pantalla se iluminó y entendí que lo que venía no solo ibas a cambiar cómo veía la boda de mi hija, ibas a cambiar cómo entendía todo lo que vino después. El fotógrafo dio un clic y la primera imagen llenó la pantalla. Reconocí la terraza al instante, el barandal de cantera, el ángulo hacia el jardín de la hacienda de San Antonio, en los alrededores de Morelia. Yo había pasado por ahí mismo esa mañana, arreglándome la chaqueta, checando la hora, con esa emoción nerviosa de cuando todo está por empezar. En la foto mi yerno estaba junto al barandal, el saco del traje abierto, la corbata floja. No estaba solo. Una mujer de cabello rojizo oscuro estaba demasiado cerca. Tan cerca que no era saludo. La mano de ella sobre su pecho, dedos abiertos, como si ese lugar le perteneciera. El brazo de él en la cintura de ella sin titubeo, sin torpeza. Conocido. Se me escapó un jadeo. Esto fue antes de la ceremonia, dijo el fotógrafo en voz baja. No era pregunta. No contesté. Mis ojos seguían pegados a la pantalla buscando, desesperados, algo que suavizara lo que veía. Un borrón, un malentendido, una sombra que lo explicara. Otro clic, otro ángulo. Los mismos dos. La cara de él más cerca de la de ella. La cabeza de ella echada para atrás, la boca de él junto a su oído. Se veía la curva de su sonrisa. Se veía clarito su expresión. No había angustia en ella. Esto fue 2 horas antes de que su hija bajara al altar, dijo. Revisé los metadatos 2 veces.
Sentí que se me cerraban los dedos sobre la tela del abrigo. 2 horas, repetí. Sí. Otro clic. En la tercera imagen ya se estaban besando. No un beso rápido. No algo que se pueda justificar como descuido o despedida. La mano de él metida en el pelo de ella. El cuerpo de ella pegado al suyo con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Esto no fue un robo al vuelo. Esto lo habían practicado. Me volteé de la pantalla, la vista nublada. Para, dije. Congeló la imagen. Lo siento mucho, dijo al instante. Levanté la mano. Solo... dame un segundo. La habitación se tambaleó como si el piso se hubiera movido. Apoyé la palma en el escritorio para no caerme. Esa mujer, dije despacio, sacando las palabras con esfuerzo. No era invitada. No confirmó. Revisé la lista después. No la ubicaba. No formaba parte de la boda. Asentí, aunque mi cabeza ya iba más rápido que los hechos. 2 horas antes. Mientras llegaban los invitados. Mientras mi hija se arreglaba arriba. Mientras yo me miraba al espejo diciéndome que todo estaba exactamente como debía estar. Un clic más. La imagen se acercó a la mano izquierda de la mujer. En el dedo anular un anillo. Oro. Sencillo. Gastado. De esos que llevan años puestos. Lo miré fijamente, el pecho apretado. Está casada. Esa fue mi impresión, dijo. No parecía nuevo. Lo miré, la voz inestable aunque trataba de controlarla. ¿Estás seguro de que no fue después de la ceremonia? ¿Después del banquete? ¿Después de unas copas? Movió la cabeza. Segurísimo. La marca de tiempo es exacta. Estaba probando exposiciones antes de que la terraza se llenara. Su hija todavía no bajaba. Cerré los ojos. La veía clarito. Sentada en el cuarto de la novia. Riendo con sus amigas. Confiando en el día. Confiando en él. «¿Cuándo tomaste esto?» «Él te vio», pregunté. No respondió. Estaban concentrados el uno en el otro. Ni cuenta se dieron. Abrí los ojos y volví a la pantalla. El hombre que juró amar y cuidar a mi hija se veía completamente a gusto. Como si nada fueras a pasar. Como si no hubiera votos esperando. La voz del fotógrafo fue cuidadosa. «Señora Morales, ojalá pudiera decirle que es una sola foto sacada de contexto». Lo miré fijo. «Pero no lo es». No dijo. «Hay varias. Todas coinciden». Me hundí en la silla, el peso cayéndome encima. La boda que recordaba. Empezó a resquebrajarse la secuencia perfecta, rompiéndose bajo lo que acababa de ver. Esas fotos habían estado ahí todo el tiempo escondidas esperando. Y ahora que las había visto la ceremonia, ya no se sentía como un comienzo. El fotógrafo no me apuró. Esperó a que mi respiración se calmara, a que dejaran de temblarme las manos en el regazo antes de hablar otra vez. «Hay más», dijo. «No más fotos como esas. Más información». Asentí. La garganta me apretaba, pero ya me sentía capaz de escuchar. Giró la pantalla un poco más hacia mí. Quiero mostrarle por qué estoy tan seguro de la hora. Con unos clics desaparecieron las imágenes y aparecieron líneas de datos. Números. Fechas. Detalles técnicos que nunca me habían interesado. Estos son los metadatos, explicó. Cada foto digital los graba automáticamente. Hora. Fecha. Ubicación. Número de serie de la cámara. Señaló la pantalla. Esta se tomó a las 11:42 de la mañana. La ceremonia empezó a la 1:45. Me quedé mirando los números buscando anclarme a algo firme. «No es estimado», dije. No respondió. «Es exacto». Pasó al siguiente archivo. «Está a las 11:46. Otro ángulo. Mismo lugar. Otro clic. Y está a las 11:51. Se ve como el fondo se mueve un poco porque ellos se movieron. Juntó las manos. O sea que no fue un momento aislado». No dijo suave. «Fue un rato». Sacó un mapa encima, el venue delineado clarito. Coordenadas GPS. Terraza sur.
Yo estaba dentro disparando a través del vidrio mientras ajustaba la luz. Me recargué en la silla, todo el peso encima. O sea que no hay forma de que esto haya sido después. No hay forma. Confirmó. Los archivos van en orden. Sin tocar. No he alterado nada. Lo miré de cerca. ¿Por qué me enseña tanto detalle? ¿Porque necesito que sepa que esto no es suposición? Dijo. Y porque si alguien lo cuestiona algún día, esto aguanta. La palabra aguanta quedó flotando más de lo normal. Volvió a una de las imágenes y acercó. Hay una cosa más que no le dije. La pantalla enfocó otra vez la mano de la mujer. Más nítida. El anillo inconfundible. No es bisutería, dijo. No es algo que alguien se pone un día y ya. Sentí algo helado en el pecho. No fue alguien que conoció esa mañana. No dijo. Ese anillo habla de una vida que ya existía. Cerré los ojos un segundo. ¿Cuántas fotos hay? Dudó. Las suficientes para que no quede duda. Suficientes. No una, no dos. Suficientes. Cuando lo descubriste, pensaste en enseñárselas directo a mi hija. No respondió rápido. Me sorprendió. ¿Por qué no? Porque lo que sea que esto sea, dijo con cuidado, empezó antes de los votos de ella. No quería que la agarraran desprevenida sin apoyo. Y no sabía qué clase de matrimonio creía ella que tenía. La implicación cayó pesada entre nosotros. Volví a pensar en mi hija. Su seguridad. Su voz tranquila diciendo que sabía exactamente lo que hacía. Pensé en el hombre sonriendo fácil a su lado como si las horas antes hubieran estado vacías. ¿Qué te hizo decidir que tenía que ser yo? Es su mamá, dijo simplemente. Y porque una vez que vi esto, supe que alguien que de verdad la quisiera tenía que verlo primero. Asentí, aunque mi cabeza ya iba más allá de esa habitación. 2 horas antes de la ceremonia había otra mujer. Otra vida funcionando a todo lo que daba. La boda no la había interrumpido. El fotógrafo cerró la carpeta y se recargó un poco. El tiempo no miente, señora Morales dijo. La gente sí, pero los archivos no. Me quedé mirando la pantalla y apagada, entendiendo que la línea del tiempo que me acababa de mostrar había desbaratado en silencio todo lo que yo creía que ese matrimonio significaba. Ese día no confronté a nadie. Salí del estudio con sus palabras rebotando en mi cabeza y las imágenes quemándome un lugar al que no llegaba a borrarlas. Me acompañó a la puerta y no dijo nada más, como si supiera que cualquier explicación extra rompería el poco equilibrio que me quedaba. En casa el celular vibró casi de inmediato. Nombre de mi hija en la pantalla. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón. 1 minuto después llegó mensaje. ¿Estás ocupada? Quería contarte algo. Miré las palabras, el pulgar encima de la pantalla. Imaginé su voz. Alegre, cercana. Imaginé contestar y oír algo cotidiano. ¿Qué cenaron? ¿Qué cansada estaba de desempacar? ¿Cómo la vida de casada ya se sentía real? Escribí y borré. Volví a escribir. Todo bien. Nomás acomodándome. Hablamos luego. La respuesta llegó rápido. Ok. Te quiero. Apagué la pantalla y apreté las palmas contra la mesa fría hasta que me calmé. Esa noche llamó mi hermana como siempre, a esa hora. ¿Cómo andan los recién casados? ¿Todavía en las nubes? Están ocupados, dije. Qué bueno, respondió. Así debe ser. La verdad hiciste todo bien, ¿eh? Le di las gracias y colgué más pronto de lo normal. En el silencio que quedó, volví a oír al fotógrafo. Su pausa, su certeza. Volví a ver la cara tranquila de mi hija el día de la boda. Cómo me miró confiada, sin miedo. Me dije que contarle ahorita rompería algo muy frágil. Que si el matrimonio ya traía fallas y destaparlo, crearía puro caos. Me dije que el tiempo suavizaría la verdad, la haría más fácil de cargar. Sobre todo me dije que estaba siendo buena mamá. A la mañana siguiente, mi hija llegó sin avisar. Entró a la cocina contenta, el cabello recogido, el anillo de bodas brillando bajo la luz.
Te ves cansada, dijo. ¿Dormiste? Poco admití. Se recargó en la barra. El matrimonio cansa, pero de la mejor manera. Hay tanto que ajustarla. Asentí observándola. Notó mi mirada y sonrió. ¿Qué nada? Habló de cosas pequeñas. ¿Dónde pondrían los muebles? Qué generosos fueron todos. Se rió liviana al recordarlo. Todavía no me la creo cuánto amor sentimos ese día. Las palabras me pegaron quedito, pero pegaron. Cuando se fue me abrazó más fuerte que de costumbre. Gracias por todo, mamá. Sin ti no la armamos. Cuando la puerta se cerró, me quedé parada en el pasillo, oyendo mi propia respiración. El silencio me pareció más seguro que la verdad. Me daba espacio para pensar, para tranquilizarme, para fingir que las imágenes podían quedar separadas de la vida que seguía frente a mí. Me dije que esperaría, que habría un momento adecuado, que a veces querer es guardar cosas hasta estar segura, pero mientras tomaba esa decisión sentía el peso instalándose en el pecho. El silencio no es neutral, es una elección. Y yo acababa de tomarla. La petición llegó 3 días después, con el mismo tono que usaba cuando me pedía que le pasara la sal. Estábamos en mi mesa de la cocina. Había pasado después del trabajo todavía bien vestida, relajada, segura. Habló un rato del tráfico, de lo raro que se sentía llegar a casa siendo señora. Yo escuchaba. Asentía, respondía lo justo. Luego soltó. Ya estamos viendo casas. Mantuve la voz pareja. ¿Tan pronto? Sonrió. No queremos perder tiempo. Sacó el celular del bolso y me lo puso enfrente. Esta está en una colonia tranquila. Buena plusvalía. Hay que movernos rápido si la queremos. Miré la pantalla sin verla de verdad. ¿Cuánto no dudó? Necesitaríamos como 40.000 pesos de enganche. Lo dijo suave como número practicado frente al espejo. Levanté la vista. Es harto dinero. Movió la mano como quitándole importancia. Después de lo que gastaste en la boda, esto nomás completa el cuadro. Tú querías que empezáramos con el pie derecho. Las palabras cayeron medidas razonables. Sentí que se me ponían rígidos los hombros. Yo quería que fueran felices. Dije. «Y lo somos», respondió rápido. «Esto nomás hace todo más fácil. La estudié. Ni ansiedad, ni inseguridad. Solo expectativa. Vamos a generar patrimonio», siguió. «Es lo inteligente. Rentar es tirar el dinero». Pensé en la pantalla del fotógrafo. Las marcas de tiempo. El anillo en otra mano. Qué sereno se veía mi yerno en esas fotos. ¿Para cuándo lo necesitarían?, pregunté. Pronto, dijo. El dueño no va a esperar eternamente. Me recargué en la silla. Es mucho decidirlo así de rápido. Su sonrisa se tensó apenas. No es decisión, es inversión en familia. Ahí estaba. Familia usada como palanca. Tengo que pensarlo, dije. Parpadeó sorprendida. ¿Pensarlo? Sí. La voz se le puso más firme, pero educada. Mamá, ya estamos casados. Estamos armando una vida. Pensé que te ibas a emocionar ayudar. Me emociona que estén bien, dije. Pero necesito tiempo. Soltó el aire por la nariz, sonido que reconocí de adolescente. Está bien, pero no tardes mucho. Se levantó, me besó la mejilla, cariño practicado. No queremos perder la casa. Cuando se fue, me quedé en la mesa con las manos planas sobre la madera. El número se quedó conmigo. 40.000 pesos. No pedido, sino dado por sentado. Ahí entendí que para ella la boda no había sido final. Había sido principio de otro tipo. Un cambio en cómo me veía. Menos mamá, más recurso. Las imágenes se me apretaron atrás de mi mente pintando cada palabra suya de otro color. La petición no había sido plática. Había sido paso de un plan ya andando. Me levanté lento, llevé la taza al fregadero sabiendo que algo entre nosotras había cambiado. No en su voz, en la mía. No fui a buscar pruebas. Ellas me encontraron solas. 2 mañanas después de que mi hija pidiera el enganche, me senté en mi escritorio.
con todos los papeles de la boda, deshilachada boda. No porque quisiera revisarlos, sino porque nunca los había guardado bien. Recibos, contratos de proveedores, lista de agradecimientos. Los restos de un evento que yo había tratado como hito y punto final. Sonó el celular mientras ordenaba sobres. Era Karen Mills, mi contadora desde hacía más de 15 años. Estaba revisando tus movimientos recientes, dijo. No hay nada malo, solo quería confirmar algo. ¿Qué cosa?, pregunté. Los regalos de la boda. Me habías dicho que casi todo fue en efectivo, o cheques a nombre directo a tu hija y su esposo. Así es, contesté. No quisieron mesa de regalos. Me acuerdo, dijo. Solo quería confirmar que ese dinero no pasó por tus cuentas. No pasó. Hubo una pausa. Entonces quizá te interese saber cuándo abrieron la cuenta mancomunada. Me enderecé en la silla. ¿Cómo que cuándo? Vi una referencia cuando uno de los cheques se cobró. Explicó. La cuenta es reciente. La abrieron unas semanas antes de la boda. ¿Cuántas semanas? Casi 4. El número cayó pesado entre las dos. ¿Eso es raro?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No está mal, dijo con cuidado. Pero la mayoría de las parejas abren cuenta mancomunada después de casarse, o mucho antes, cuando ya planean gastos compartidos. Este timing es muy preciso. Cuando colgamos me quedé quieta un rato largo. 4 semanas antes, no después. No meses antes, cuando armaban los planes. 4 semanas. Lo suficientemente cerca para ser intencional. Lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. Jalé hacia mí la lista de regalos. La había guardado por costumbre. Nombres, cantidades, letra cuidadosa de mi hija. Casi todo en efectivo. Cheques a nombre de los dos. Cantidades grandes de gente que confiaba en mí, que vino porque eran mis amigos, mis colegas, mi familia. Recordé estar en el banquete viendo a Fesmija reír mientras abrazaba a los invitados. Recordé que dijo: «El efectivo es más práctico, mamá. Queremos libertad». En ese momento me pareció sensato. Ahora empecé a sumar en silencio en una hoja. Decenas de miles de pesos. No una lotería. Un plan. El celular vibró otra vez. Mensaje de mi hija. «Esta tarde vemos con el agente inmobiliario. ¿Ya pensaste lo del enganche?» No contesté. Abrí la laptop y entré a mi banca en línea. No estaba espiando. Tenía acceso autorizado. Una mamá ayudando con logística. Así siempre se había presentado. La cuenta mancomunada apareció rápido. Abierta exactamente cuando dijo Karen. Primeros depósitos coinciden con la fecha de la boda. Varios movimientos la misma semana. Aún no había gastos personales. Ni súper, ni luz, ni nada compartido. Solo entradas. Me recargué el pecho apretado. Así no se juntan vidas. Así se juntan fondos. Esa tarde volvió a llamar mi hermana. «Te oyes distraída», dijo. «¿Todo bien?» «Sí», contesté automático. Dudó. «Tu hija comentó que estabas pensando lo del dinero de la casa». «Estoy pensando», dije. «Pues», respondió ligera después de todo lo que hiciste, «ayudar con el enganche. Es lo más natural del mundo. Es el siguiente paso lógico». La palabra natural me retumbó mucho después de colgar. Esa noche puse todo sobre la mesa. Lista de regalos, fechas de la cuenta, línea del tiempo. La voz del fotógrafo volvió firme y exacta. El tiempo no miente. Me había repetido que las fotos eran una traición aislada, un fallo moral de un solo hombre. Los números contaban otra historia, mostraban planeación, coordinación, intención. Cerré la libreta despacio entendiendo que la boda no había sido solo celebración. Había sido estructurada, cronometrada, diseñada para canalizar algo muy concreto a un lugar ya preparado para recibirlo. Ese día se habló de amor, pero la logística estaba lista mucho antes de que se dijeran los votos. La oí antes de entender qué decía.
Había llegado al departamento de mi hija sin avisar cosa rara en mí. La noche anterior se le olvidó una carpeta con papeles en mi coche después de cenar y quería devolvérsela antes de una cita. La puerta estaba entreabierta, la cadena sin echar. Me detuve pensando que quizá estaba en la regadera. Entonces oí mi nombre. «Ya sé», decía mi hija a voz baja pero tranquila. Está dudando. Es normal. Silencio corto, luego otra voz de mujer. Segura. Conocida. Me apretó el pecho. Era su amiga de la universidad la que estuvo a su lado en la boda. Tú misma dijiste que lo haría, respondió la amiga. Siempre duda al principio. Sé cómo piensa, dijo mi hija. Nomás necesita tiempo. Me quedé tiesa en el pasillo, la mano todavía en el marco. ¿Y si no entra?, preguntó la amiga. «Va a entrar», dijo mi hija sin titubear. Siempre termina cediendo. Pausa y una risita suave. «Entonces, ¿cuál es el calendario?» «2 meses», respondió mi hija. Desde el principio quedamos en eso. Quedamos. La palabra me pegó más fuerte de lo que esperaba. «¿2 meses de casados?», preguntó la amiga. «Sí», dijo mi hija. «Luego yo presento el divorcio. Limpio. Matrimonio corto. Sin enredos largos». «¿Y el dinero?». «Se reparte», dijo. «La mitad es legalmente mía. Ya lo platicamos todo». Se me cortó la respiración. Apoyé los dedos en la pared para no tambalearme. «¿Estás segura de los porcentajes?», preguntó la amiga. «Sí», respondió mi hija. 60 para él, 40 para mí. Ese fue el avisif, el acuerdo. Los números cayeron con claridad brutal. No vagos, no emocionales, negociados. «¿Y tu mamá?». «No necesitas saberlo todo», dijo mi hija. «Ella cree que esto es construir una vida. Con eso basta». No había amargura en su voz, ni crueldad, solo eficiencia. «Pagó la boda entera», dijo la amiga. «Eso ayuda». «Exacto», respondió mi hija. «Y los regalos fueron generosos. La gente confía en ella». Eso nos cayó de perlas. Se me revolvió el estómago. «¿Y lo de la casa?», preguntó la amiga. «Por eso se lo pedí ahora», dijo mi hija. «Si espero a después de presentar, se complica. Quiero el enganche asegurado primero». Y él está de acuerdo con todo. «Sí», dijo. «Entiende el plan». Ya movió unas cosas de su lado. El plan. Otra vez. Me alejé despacio con cuidado de no hacer ruido. No quería que la puerta crujiera. No quería interrumpir la revelación. Al llegar a la xerea, a la escalera, su voz me alcanzó una última vez. «Solo hay que mantenerla tranquila. Esa es la clave. Odia los conflictos». Salí del edificio con las manos temblando, aunque trataba de controlarlas. Ya no quedaba malentendido posible, ni beneficio de la duda. La boda había sido diseñada. El matrimonio tenía fecha de caducidad. El final se negoció antes de que empezara el principio. Y en medio de todo yo no había sido una madre a proteger, ni una persona a respetar. Había sido un recurso a administrar. No lloré después de escuchar aquella conversación en el pasillo del departamento. Las lágrimas llegaron después muy de noche, cuando la casa estaba tan quieta que hasta el refrigerador parecía contener la respiración. Llegaron a cuentagotas sin drama, como si mi cuerpo ya no tuviera fuerzas, ni para el llanto grande. Lo que llegó primero fue una especie de frío interno limpio, casi quirúrgico. Una claridad que dolía más que cualquier grito. Me quedé parada en la cocina hasta que las piernas me pesaron. Encendí la luz del horno para no prenderla grande. No quería verme la cara en ningún reflejo. Puse agua a hervir, aunque no tenía ganas de té. Necesitaba hacer algo con las manos mientras mi cabeza repetía una y otra vez la frase que más me había atravesado. Ella siempre termina cediendo. 8 palabras. 8 palabras que resumían 30 y tantos años de ser la madre que nunca dice que no, la que paga, la que calla, la que arregla, la que se queda despierta, para que los demás duerman tranquilos. 8 palabras que me convertían en un mecanismo predecible,
en una palanca que solo había que jalar. En el momento justo. Apagué la estufa antes de que hirviera. Me senté en la silla que siempre había sido mía en esa mesa. Y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir rabia sin disfrazarla de preocupación maternal. Rabia pura, limpia, sin culpas adjuntas. No era la rabia explosiva de las telenovelas. Era fría, metódica, casi científica. Como cuando uno entiende de pronto la fórmula de un experimento que lleva años fallando. Saqué la libreta que había empezado a usar desde que vi las fotos. Era una libreta barata de esas que venden en la papelería de la esquina con portada azul desteñida y cuadritos pequeños. La abrí en una página en blanco y escribí con letra firme: «Contamos contigo». Hora 08:17 AM. Tono cariñoso, confiado, automático. Cerré la libreta. Respiré hondo. Y en ese instante tomé la decisión más silenciosa y más fuerte de toda mi vida. Ya no iba a ser el «contamos contigo» de nadie. A la mañana siguiente mi hija llamó a las 7:42 como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera girando en la misma órbita de siempre. La voz tibia recién levantada con ese tonito juguetón que usaba cuando quería algo grande. «Mamá, buenos días. ¿Ya tuviste chance de pensar lo del enganche? De verdad nos surge». Por primera vez no sentí el tirón automático en el estómago, ese «ay, pobre, cómo ayudarla rápido». Sentí otra cosa, una especie de distancia amable, como si estuviera viendo la escena desde el techo. «Sigo revisando unas cosas», contesté. Y mi voz sonó tan normal que hasta yo me sorprendí. Silencio breve al otro lado. Apenas un segundo, pero suficiente para que ella notara que algo no encajaba. «Mamá», empezó con esa suavidad que siempre había funcionado de verdad. «No podemos esperar mucho. El dueño ya tiene otras ofertas serias». «Entiendo», dije. «Te aviso cuando tenga todo claro». Otra pausa. Más larga. «Ok», respondió y colgó con un «te quiero», que sonó más a pregunta que a despedida. Anoté la hora exacta, no porque quisiera acumular pruebas para un juicio, aunque también, sino porque de pronto entendí que necesitaba dejar huella de cada paso que daba hacia afuera de su guión. Esa misma tarde llamé al fotógrafo. Aarón contestó al segundo timbre. «Necesito que me hagas copias de absolutamente todo», le dije sin rodeos. «Cada RAW, cada metadato, cada foto aunque salga borrosa. Y una declaración firmada, explicando cómo y cuándo las tomaste. Te pago lo que sea. No hace falta que me pagues nada, señora». «Morales», respondió bajito. «Mañana mismo lo tengo listo». Colgué y sin darme cuenta, sonreí. Una sonrisa pequeña, casi secreta. Era la primera vez en semanas que alguien me decía «no hace falta», en lugar de «contamos contigo». Después entré a mi banca en línea y empecé a imprimir estados de cuenta de los últimos 2 años. No espiaba, verificaba. Había dado acceso compartido años atrás para ayudar con logística. Ahora usaba esa misma puerta para cerrar la que ellos creían eterna. Vi los movimientos de la cuenta mancomunada que abrieron 4 semanas antes de la boda. Vi los depósitos el mismo día de la boda y los siguientes. Vi que no había ni un solo gasto de superluz o farmacia. Solo entradas. Entradas grandes, redondas, celebratorias. Cerré la laptop y me quedé mirando la pantalla negra que reflejaba mi cara. Ya no me veía como la mamá generosa y abnegada que todos alababan en las reuniones familiares. Me veía como alguien que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy caro. Esa noche mi hija volvió a a escribir. «Ya vimos con el agente. La casa está hermosa y se va volando. ¿Alguna novedad con lo del enganche? Te adoramos». Dejé el celular boca abajo y me fui a la sala. Me senté en el sillón que nadie usaba porque estaba muy duro. Y abrí la libreta azul otra vez. Escribí «siempre duda al principio». Ella siempre termina cediendo. Mantenerla tranquila. Odia los conflictos. Subrayé la última frase 3 veces,
hasta que la punta del bolígrafo casi rompió el papel. Entonces, hice algo que nunca había hecho. No contesté de inmediato. Esperé 1 hora entera. 60 minutos que para ella debieron sentirse como un abismo, porque a los 57 minutos llegó otro mensaje. «Mamá, todo bien». Contesté entonces tranquila, sin emojis, sin signos de exclamación. «Todo bien. Sigo ordenando papeles. Te hablo cuando esté lista». Y apagué el celular. En el silencio que siguió escuché la casa crujir como si también ella respirara aliviada. Los muebles parecían más grandes, más propios. El aire olía distinto, menos a expectativas ajenas y más a café viejo y a mí. Durante años mi disponibilidad había sido automática. Mi sí era un reflejo como cuando te tocan la rodilla y la pierna salta sola. Mi rol estaba tan claro que ni siquiera hacía falta pedirlo. Yo era la que resolvía, la que pagaba, la que sonreía, aunque por dentro se estuviera rompiendo. La que nunca decía, hacía olas porque la familia es sagrada. Ahora de pronto había una pausa, un espacio en blanco, donde antes había respuesta instantánea. Y en ese espacio empecé a existir yo. Los días siguientes fueron una danza lenta, de pequeños actos de rebeldía silenciosa. Cuando mi hija llamaba, dejaba que sonara 4 timbres antes de contestar. Cuando mandaba mensajes de voz de 3 minutos explicando lo perfecta que era la casa, escuchaba solo la mitad y respondía con frases cortas, neutras, sin ofrecer nada. Cuando mi hermana llamó para decirme que estaba preocupada por mí, le dije que estaba perfectamente, gracias, y colgué antes de que empezara el sermón. Cuando mi hija pasó, de casualidad, un sábado por la mañana con café y pan dulce, para platicar, la recibí en la puerta, tomé el café, le di las gracias y le dije que tenía cita con la contadora en 20 minutos. No la invité a pasar. Vi cómo su cara cambiaba, en fracciones de segundo, sorpresa, confusión, un destello de enojo que trató de disfrazar de broma. «Todo bien, mamá. Últimamente andas rara». «Estoy bien», contesté, solo ocupada siendo yo. Cerré la puerta con suavidad y me quedé del lado de adentro respirando hondo. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo. Latía de algo que se parecía peligrosamente a la libertad. Esa noche abrí la libreta azul y escribí una línea nueva con letra más grande que las demás. «Ya no soy conveniente». Y por primera vez en muchísimo tiempo, eso se siente exactamente como vivir. Cerré la libreta, la guardé en el cajón que ahora cerraba con llave, y me fui a dormir sin revisar el celular una última vez. No había mensajes que contestar con urgencia. No había incendios que apagar. Solo había una mujer de 50 y tantos años que acababa de descubrir que su no también cabía en el mundo. Y el mundo, por increíble que parezca, no se acabó. Solo empezó a ser mío. Esperé 3 días antes de marcar. No por falta de valor, sino por necesidad de certeza. Necesitaba estar segura de que lo que iba a hacer no era reacción emocional, sino decisión tomada en frío. Cuando marqué la mano, no me tembló. La abogada se llamaba Margarita Valdés. Un colega me la había recomendado años atrás. La tarjeta quedó olvidada en un cajón. Contestó al tercer timbre. «Bufete Valdés», dijo. «Margarita al habla». «Habla Perla Morales», dije. «Necesito asesoría sobre bienes, planeación patrimonial y límites familiares». Pausa corta. «Evaluación. ¿Estás a salvo?», preguntó. «Sí», contesté. «Entonces cuéntame qué pasa». Su oficina era silenciosa, profesional, firme. Al día siguiente no me apuró. Escuchó mientras relataba la boda, las fotos, la línea del tiempo financiera, la conversación que oí. No dramaticé. Recité hechos. Cuando terminé se recargó un poco. «No estás aquí para castigar», dijo. «Estás aquí para protegerte». «Sí», dije. «¿Y mi futuro?», asintió. «Entonces hablemos con realismo». Abrió una carpeta y la deslizó hacia mí. «Primero tu casa. ¿Está solo a tu nombre?». «Sí».
¿Tu hija y su esposo viven ahí a ratos? Sí, sin contrato, sin renta. Legalmente son invitados. Invitados de largo plazo, pero invitados. El desalojo es posible. No inmediato. Mínimo 30 días con notificación escrita. Absorbí en silencio. ¿Debes esperar resistencia? Siguió. Presión emocional. Posiblemente amenazas legales. Pero sin contrato no tienen mucho piso. Y represalias. Me miró fijo. Por eso documentamos todo. Pasó página sin drama. Tus bienes. Mencionaste preocupación por herencia. Sí. Un testamento normal se puede impugnar. Sobre todo por hijos adultos. Alegatos de influencia indebida. Daño emocional, reparto injusto. Se me apretó el pecho. No quiero años de juicios. Entonces, fideicomiso irrevocable es mejor opción. La palabra cayó pesada. Una vez creados los bienes ya no son tuyos personalmente. Están protegidos. Distribución definida. Impugnarlo es casi imposible si se hace bien. Y el control conservas control en vida mediante fideicomisario, explicó. Pero no puedes deshacerlo a la ligera. Ese es el precio de la protección. Pensé en la boda, la planeación, la precisión. Consecuencias. No suavizó. Cambiarás para siempre la relación con tu hija. Posiblemente la terminarás. Te acusarán de cruel, de abandono, de traición. Asentí. Ya me acusaron en silencio. Me observó. No es decisión pequeña. Lo sé. Cerró la carpeta. Recomendación primero: asegura copias de todas las pruebas. Segundo, inicia planeación del fideicomiso ya. Tercero, no confrontes hasta estar blindada legalmente. Exhalé lento. ¿Cuánto tarda? Semanas. A veces meses. Y una vez que arranca no se detiene limpio. Me levanté, me detuve. Si lo hago, ¿podré echarme para atrás después? No dijo. La protección no es consuelo reversible. Salí con un folder delgado y una certeza más pesada de lo que esperaba. Nada iba a pasar de la noche a la mañana. No habría confrontación mágica que arreglara todo. Solo pasos deliberados, cada uno cerrando la puerta al pasado que conocí. En el coche con el folder en el asiento del copiloto entendí lo que había. Evad evitaba. Ver la verdad duele. Actuar sobre ella cuesta más. Y ya no estaba segura cuál de las dos me aterraba más. El sobre pesaba más de lo que debía. Papel normal, legal, limpio, sin drama en su apariencia. Me quedé parada en el pasillo con él en la mano oyendo la casa ocupada por gente que ya no la sentía mía. La voz de mi hija llegaba del sala hablando por teléfono, riendo bajito. Entré y puse el sobre en la mesa de centro entre ella y su esposo. ¿Qué es eso?, preguntó todavía sonriendo. Es notificación formal, dije. Tienen 30 días. La sonrisa se le borró. ¿30 días para qué? Para desocupar, contesté tranquila. La casa es mía. No tienen contrato. Su esposo se levantó de un brinco. ¿Estás bromeando? No. Con manos temblorosas abrió el sobre, leyó rápido. La cara se le descompuso. ¿Nos estás desalojando? ¿A tu propia hija? Estoy poniendo límites. Dije, hay diferencia. La voz se le subió. Después de todo lo que hice, después de todo lo que nos diste, les di apoyo. Dije, no propiedad. Se rió cortante. Esto es por dinero, ¿verdad? No dije, es por confianza. Se acercó, tono cambiando. No puedes hacer esto. La gente se va a enterar. Ya se van a enterar, dije. Es proceso legal. Se dejó caer en el sillón, lágrimas a la orden. Estás siendo cruel. Sin corazón. Acabo de casarme. Tú te casaste, dije serena. Eso no hace esta casa tuya. Me miró, ojos húmedos pero enfocados. Me estás castigando. Me estoy protegiendo, dije. Se burló. ¿De qué? De tu propia familia, lo miré fijo. De que me usen. Silencio denso. Ni siquiera hablaste primero, dijo mi hija. Fuiste directo con abogada. Observé primero, contesté. Escuché. Documenté. Luego actué. Se levantó de golpe. Me estabas espiando.
¿Estaba poniendo atención? Dije, esto es porque te pedí ayuda. Esto es por lo que aprendí después de que pediste. Dije. Movió la cabeza. Estás destruyendo la familia. No subí la voz. No destruí nada. Dejé de fingir. Agarró el celular. Llamo a la tía Lidia. Ella te hace entrar en razón. Llama a quien quieras, dije. La notificación sigue. Me miró como a extraña. No te reconozco. Yo me reconozco por primera vez. En años. Dije. Rompió el sobre en dos y lo aventó. Esto no se queda así. No acepté. Apenas empieza. Subieron. Voces altas tras puertas cerradas. Acusaciones rebotando por el pasillo como piedras. Cruel. Fría. Inestable. Me encerré en mi estudio. Cerré con llave. Me senté. Las manos me temblaron solo cuando estuve sola. 30 días. No venganza. No castigo. Límite por escrito. Al caer la noche los mensajes inundaron mi celular. Familia, amigos. Preocupación envuelta en juicio. No contesté ninguno. El sobre roto seguía en la mesa, pero su significado intacto. El conteo había comenzado. Llegaron juntos puntualísimos. Mi hija tocó el timbre aunque tenía llaves. Eso solo ya decía todo. Se paró junto a su esposo, postura cuidada. Él traía botella de vino como ofrenda de paz. Pensamos que sería bueno hablar, dijo. En familia. Me hice a un lado. La mesa ya estaba puesta, sencilla, sin velas, sin platos especiales. Nada para suavizar lo inevitable. Lo notaron. Vi cómo sus ojos recorrieron la habitación. La cena transcurrió con cortesía forzada, halagos a la comida, comentarios casuales del trabajo. Él preguntó por mi agenda, mis planes, mi salud. Preocupación medida al milímetro. «¿Has estado bajo mucho estrés?», dijo mi hija suave. Cualquiera estaría así después de algo así. He sido clara. Contesté. Asintió. Por eso estamos aquí. Él se inclinó. No queremos que esto se vuelva algo que no tiene que ser. Lo miré. Entonces dejen de tratar de hacerlo más pequeño. Silencio. Se recargó. Estamos dispuestos a transar, dijo mi hija. Pagamos renta. Firmamos algo. Tuvieron años para hacerlo. Dije, no quisieron. La voz se le tensó. Nunca lo pediste. No debía haberlo pedido. Dije. Miró a su esposo, luego a mí. Estás haciendo esto por control. No dije. Lo hago por honestidad. Exhaló lento. Tira relaciones por puro papel. Doblé la servilleta y la puse en la mesa. Termino arreglos que dependían de mi silencio. El aire cambió. Su sonrisa flaqueó. Mamá dijo bajito. ¿Qué quieres de verdad? La miré fijo. Que dejen de fingir que no entienden por qué pasa esto. Los ojos se le endurecieron. «Estás suponiendo». «Respondo a hechos», dije. El tono se le agudizó. «Hechos que crees saber». Me levanté y fui al aparador. Sin prisa. Puse folder grueso en el centro de la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó mi hija. Todo dije. Fotos. Líneas de tiempo. Estados de cuenta. Declaraciones. Notas. La cara de él cambió primero. No sorpresa. Cálculo. ¿Revisaste nuestras finanzas?, preguntó. Revisé lo que me involucraba, dije. Y lo que se hizo gracias a mí. Miró el folder. Nos estás amenazando. Los estoy informando, dije. Alcanzó el folder y se detuvo. Si sigues con esto, no hay vuelta atrás. No la ha habido desde hace rato, contesté. Se recargó un poco. ¿Crees que esto te da poder? Mové la cabeza. Me da claridad. La voz se le quebró, pero cortó. Estás eligiendo humillarnos. Eligiendo dejar de ser manejada, dije. La habitación se quedó quieta. Ya no sonrisas. Ya no tonos cuidadosos. Creían que me iba a ablandar. Que al verlos juntos razonables, iba a doblarme. Se equivocaron. Puse la mano sobre el folder sintiendo su peso. No es negociación, dije. Es ajuste de cuentas. Nadie habló más. También lo sintieron el momento en que la actuación termina y la verdad se sientas a la mesa.
No subí la voz. No anuncié lo que iba a hacer. Abrí el folder y deslicé la primera foto por la mesa. Mi hija la alcanzó por instinto, se congeló. La mano de él cayó tarde sobre su muñeca. La cara se le desangró. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. No contesté. Puse la segunda, luego la tercera. Ángulos distintos. Misma terraza. Misma cercanía. Su saco abierto. El pelo de ella entre sus dedos. Hora impresa abajo clarísima. 11:42 de la mañana. 2 horas antes de la ceremonia. Mi hija miró las imágenes sin moverse. La respiración se le hizo audible. Esto no... Empezó. Puse la cuarta. Primer plano. Mano izquierda de la mujer. El anillo. Oro. Gastado. Se levantó de golpe. Esto es montaje. Lo miré serena. Los metadatos van adjuntos. Hora, fecha, lugar, número de serie de cámara. Se rió hueco. Cualquiera puede falsificarlo. El fotógrafo dio declaración jurada, dije. ¿Y los archivos originales? Mi hija lo miró al fin. ¿Es cierto? Abrió la boca, la cerró. Seguí antes de que hablaran. 2 horas antes de la ceremonia dije: pareja. Terraza sur. Mientras llegaban los invitados. Mientras tú te vestías. La silla raspó cuando se echó para atrás. Mientes. No discutí. Saqué otra hoja. Notas escritas. Fechas. Horas. También oí una conversación, dije. Afuera de tu departamento. La puerta estaba abierta. Se le fue el color. ¿Me estabas espiando? Venía a devolverte papeles que olvidaste en mi coche, dije. Me detuve cuando oí mi nombre. Movió la cabeza. Esto es de locos. Leí sin mirarlos. 2 meses, dije. Ese fue el calendario acordado. Matrimonio corto. Divorcio limpio. Para, dijo ella. 60 para él, 40 para ti, y seguí. Tus palabras. Dijiste que la mitad de los regalos era legalmente tuya. Se levantó. No tienes derecho. Dijiste, seguí serena. Manténganla tranquila. Odia los conflictos. Silencio como plomo. Él apretó la quijada. Estás torciendo todo. Lo miré. Tú entendiste el plan. Moviste dinero con anticipación. No es... Aperturaron cuenta mancomunada 4 semanas antes de la boda, dije. Los depósitos empezaron la semana de la ceremonia. 0 gastos compartidos. Solo entradas. Se tapó la boca. Pediste el enganche antes de presentar, dije mirándola. Dijiste que así era más fácil. La voz se le quebró. No pensé que escucharas eso. Asentí. Lo sé. Se volvió hacia él. Me dijiste que esto era seguro. Él le respondió cortante. Tú dijiste que nunca se iba a parar. Los dejé deshilacharse. Él caminó. Ella lloró. Y de pronto dejó de llorar, la rabia reemplazando lágrimas. Nos humillaste, me dijo. Lo planeaste. Documenté lo que ustedes planearon. Contesté. Pagaste la boda entera. Dijo amarga. Querías control. Pagué porque creí en su matrimonio, dije. Ustedes lo trataron como transacción. Se inclinó voz baja. ¿Qué quieres? Puse el último documento. Copia del desalojo. Debajo, papeles del fideicomiso. Lo que ya tienen, dije. 30 días. Y después distancia. Miró papeles, luego fotos. Algo se le derrumbó adentro. Siempre dijiste que la familia es primero. Susurró. Y sigo creyéndolo, dije. Por eso no dejo que la familia me convierta en recurso. Se rió quebrado. ¿Crees que esto te va a salir bien? Sale honesto, dije. Nadie habló más. La habitación llena del silencio después de la verdad puesta, donde no se puede esquivar. Junté las fotos, las guardé. Me levanté, manos firmes. La conversación terminó, dije. No me siguieron al salir. No me llamaron. La verdad quedó sobre la mesa, innegable al fin vista. No se fueron calladitos. A la mañana siguiente, antes de terminar el café, empezó a sonar el celular. Dejé las primeras llamadas en buzón. A la cuarta contesté. Mi hermana nos saludó. ¿Qué hiciste?, exigió. Puse límites. Dije.
Desalojaste a tu hija, casi gritó. La gente habla. Seguí la ley, contesté. Y seguí la verdad. Respiraba fuerte. Está destrozada. Dice que la humillaste en su propia casa. Le mostré hechos, dije. Ella decidió cómo recibirlos. Estás helada, dijo. Así no se porta, madre. Ya no actúo de madre, dije. La vivo con honestidad. Colgó. 1 hora después llamó mi hija. Voz rota. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te lo hice a ti, dije. Respondí a lo que tú hiciste. Destruiste mi matrimonio. Lloró. Lo revelé, dije suave. No lo creé. Siempre tienes que tener razón. Siempre control. Guardé silencio. Ese silencio es manipulación. Acusó. No dije. Es contención. Tú eres la víctima ahora. Estoy cansada de serlo. Contesté, cambiando tono. Todos dicen que te pasaste. No pedí aprobación, dije. Vas a quedarte sola, advirtió. Nadie elige a la madre sobre los hijos. Elegí a mí misma, dije. No es abandono. Se rió amarga. Reescribes la historia. La leo clara al fin, contesté. Colgó. Por la tarde mensajes de primos, amigas de años hasta una exvecina. Preocupación con juicio. Frases repetidas. Podías manejarlo distinto. Es tu hija. La familia perdona. No respondí. Esa noche apareció sin avisar. Brazos cruzados, ojos hinchados. ¿De verdad lo vas a hacer? Sí. Movió la cabeza. Me estás castigando por confiar en ti. Te protejo de que me administren. Dije. La voz se le subió. Tú me enseñaste a ser fuerte, independiente, estratégica. Te enseñé integridad, dije. Tú elegiste estrategia. Se acercó. Si sigues no hay regreso. Lo sé. Me buscó duda. No encontró. Papá se avergonzaría, dijo bajito. Inspiré serena. Tu papá hubiera querido honestidad. Los ojos se le llenaron lágrimas, no cayeron. Eliges dinero sobre familia. Elijo dignidad sobre silencio. Contesté. Se dio la vuelta. Nos destruiste. La vi bajar la banqueta sin llamarla. Adentro la casa se sentía distinta. No vacía, clara. Dijeron que yo destruí la familia. Lo que hice fue dejar de sostenerla sacrificándome. Y ya no me disculpo por eso. El ministerial llegó el día 30, exacto como decía el papel. Fue educado, eficiente, cuidadoso. No preguntó por qué. No hacía falta. El documento hablaba solo. Mi hija parada en la puerta, brazos cruzados, cara dura de incredulidad. Su esposo detrás, rabia y resignación alternando. ¿De verdad lo haces?, dijo él bajo. Ya está hecho, contesté. El ministerial explicó tranquilo. 2 horas para sacar pertenencias personales. Ropa. Lo esencial. Nada más. Mi hija se rió cortante. ¿Convertiste esto en circo? No dije. Lo convertí en límite. Miró al ministerial. ¿Y usted está de acuerdo? Cumplo la ley, dijo sereno. Lo que siguió no fue drama. Fue caos. Cajones azotados. Zapatos metidos a bolsas. Voces subiendo y bajando escaleras, peleas que se apagaban solas. En un momento mi hija apareció con un cuadro de la boda. «Tú pagaste esto», dijo extendiéndolo. ¿No significa nada? Significó entonces, dije. No justifica ahora. Lo metió a la caja y se fue. Cuando se fueron no hubo discurso final, solo el coche arrancando y alejándose. La puerta se cerró con una suavidad que me sorprendió. La casa no se sintió vacía. Se sintió quieta. 2 semanas después el divorcio fue público. Me enteré igual que todos, mensaje reenviado. La voz de mi hija en buzón esa noche era quebrada. Los abogados se lo comieron todo. Se fue casi todo. Los regalos, casi todo. No contesté. Días después, mensaje de él. No tenía que ser así. Hubiéramos podido arreglarlo. Lo borré. El dinero nos esfumó en colapso dramático. Se disolvió lento en honorarios, citas, trámites. Al final quedó poco que pelear. Nadie ganó. Ni él,
Ni ella, mucho menos el matrimonio. Volví a la oficina de la abogada a firmar el fideicomiso. Revisó papeles, me los pasó. Está protegido, dijo. Tu casa, tus bienes, tu futuro. Firmé sin temblar. Al llegar a casa caminé despacio cada cuarto. Recámara de visitas vacía. Closet limpio. Cocina callada. Sin voces arriba. Sin tensión en las esquinas. Cené sola en la mesa donde tantas conversaciones se deshicieron. Esa noche llamó mi hermana otra vez. No estoy de acuerdo con cómo lo manejaste. No te pedí que lo estuvieras, dije. Suspiró. Ella la está pasando mal. Lo sé. ¿Y tú? Estoy aprendiendo, dije. A vivir sin ruido. Silencio. ¿Te oyes distinta? Lo soy. Contesté. Colgó. Me quedé en salas a oscuras oyendo la casa sentarse. Las paredes ya no guardaban pleitos, ni expectativas. No quedó triunfo. Quedó claridad. La verdad costó a todos. Pero arrancó ilusión, fingimiento y control disfrazado de amor. La casa seguía en pie. Firme. Mía. Y por primera vez desde la boda dormí sin repasar conversaciones que nunca volverían a pasar. Sonó el celular una tarde tranquila de esas que antes confundía con soledad. Reconocí el número antes de contestar. «Hola, señora Morales», dijo el fotógrafo suave. «Soy Aarón. Espero no molestar». «Para nada», dije. «Me da gusto que haya llamado». Pausa que lleva entendimiento sin palabras. «He pensado mucho en usted», dijo, en aquel día. «Quería saber cómo está». «Firme», dije. «Esa es la palabra». Me preocupaba, confesó. El costo que pudiera tener. Tuvo costo, dije sincera. Pero me devolvió mi vida. Exhaló suave. Entonces me quita un peso. Todavía me pregunto si hice bien. Hiciste bien. Dije sin dudar. Me diste verdad cuando callar era más fácil. Otra pausa. La gente no siempre agradece eso. Lo sé, dije. Pero la verdad no está para ser cómoda. Se rió bajito. Suena distinta. Lo soy, dije. Colgamos. Me quedé un rato con la calma. La casa callada pero sin tensión. Sin pasos arriba. Sin voces midiendo cuánto más podían pedir. Solo yo, mis pensamientos y un espacio que no sabía que necesitaba. Esa noche mi hija no llamó. Llevaba semanas sin hacerlo. El silencio entre nosotras no estaba resuelto, pero era honesto. Sin demandas disfrazadas de cariño. Sin urgencia disfrazada de amor. Cené sola y lento. Lavé trastes. Elegí qué hacer con mi tiempo en lugar de reaccionar a expectativas ajenas. Más tarde pasó una amiga. Miró alrededor. ¿Se siente paz aquí? Lo es, dije. Me observó. Te ves más ligera. Dejé de cargar lo que no era mío. Contesté. Cuando se fue abrí libreta nueva. No la de apuntar traiciones. Una limpia. Escribí unas líneas sobre límites. Esto aprendí, y no llegó de golpe. Amor sin respeto se vuelve obligación. Dar sin límites se vuelve borradura. Callar no guarda paz, solo pospone el ajuste de cuentas. Años creí que aguantar era bondad, que tragar molestias mantenía unidas a la familia, que ser necesaria era ser valiosa. No lo es. Elegirme no me hizo cruel. Me hizo honesta. Nadie gana cuando la manipulación falla. Pero sobrevive lo esencial. Dignidad, claridad. Dormir sin justificarme. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste el peso de ser la fuerte, la generosa, la cómoda, dele like, deja comentario o suscríbete. Tu voz pesa más de lo que crees. Cerré la libreta y apagué la luz. La justicia nunca fue venganza. Fue elegirme a mí.